Almohadilla almohadilla tutulo atractivo. Asterisco asterisco bombazo. Kerem defiende a Ande la ve como la madre perfecta. Opinius superíndice 3n sin filtros, anulisis profundo y reacciones explosivas asterisco asterisco. Almohadilla almohadilla guiu superíndice 3n del vídeo. Hola a todos y bienvenidos una vez a su canal favorito de series turcas. Copyright gusto tenerlos por AQ. Espero que es tu copyright listos para un chismecito jugoso y una discusión superíndice 3n apasionante, porque hoy vamos a hablar de algo que ha encendido las redes sociales y los foros de fans. La opinión superíndice 3n de Kerem Bürsin sobre Hande Erupar Rafael, y por copyright algunos lo ven como un bomba en toda regla. Y es que las declaraciones recientes de Kerem han generado muchísimo revuelo, especialmente porque algunos las interpretan como si con diéresis copyright le viera a Hande como una posible madre perfecta. Como lo oyen. Rense para un análisis profundo de sus palabras, del contexto y de las reacciones que ha provocado. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles que si les gusta nuestro contenido, si disfrutan de las últimas noticias y los análisis completos sobre el mundo de las series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trayendo copyright dándoles lo mejor de este universo que tanto amamos. Ahora arranquemos con el salseo. Bien, como ya saben, la relación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael siempre ha sido tema de interu copyright para los medios y sobre todo para sus fans. Desde su química innegable en Senu con diéresis al cap, hasta su romance en la vida real y su posterior ruptura, cada detalle ha sido seguido con lupa. Y ahora con estas nuevas declaraciones de Kerem, la polu copyright mica vuelve a estar servida. Pero antes de entrar en detalles, vamos a contextualizar un poco. Para entender el impacto de estas palabras, tenemos que recordar la imagen pública que Hande ha construido a lo largo de los aún más menos os. No solo es una actriz talentosa y una belleza innegable, sino que también copyright ha demostrado ser una persona con una gran sensibilidad y un fuerte compromiso social. La hemos visto involucrada en diversas causas copyright ficas, defendiendo los derechos de los animales y apoyando a organizaciones que trabajan con os. Esta faceta solidaria de Hande combinada con su talento y su carisma, la han convertido en un modelo a seguir para muchas superíndice 3 venes. Su influencia va ayuda de la pantalla, y esto es un factor crucial para entender por qué copyright cualquier comentario sobre ella, especialmente viniendo de alguien como Kerem, genera tanta atención superíndice 3n. Además de ese, no podemos olvidar el peso que tiene la percepción superíndice 3n de los medios y el público sobre las celebridades. En el caso de Hande se la ha construido una imagen de mujer fuerte e independiente, pero también copyright de alguien cercana y accesible. Esta dualidad es la que la hace tan atractiva para el público y al mismo tiempo, tan vulnerable a las críticas y los juicios. Cada paso que da es analizado con lupa, y sus relaciones personales son objeto de constante especulación superíndice 3n. En este contexto, las palabras de Kerem se convierten en una pieza del rompecabezas mediático que rodea a Hande. Ahora, volvamos a las declaraciones de Kerem. En una entrevista reciente cuando se le preguntó superíndice 3 sobre copyright cualidades admiraba de Hande, Kerem respondió superíndice 3 algo que muchos interpretaron como una alusión superíndice 3n a su potencial como madre. No voy a citar sus palabras exactas para evitar malentendidos o tergiversaciones, pero puedo decir que resalto superíndice 3 su paciencia, su ternura y su capacidad para conectar con los más menos os. Menciono superíndice 3 que Hande tiene una dulzura natural y una gran empatua, cualidades que según con diéresis copyright la haruan una excelente madre. Y au fue donde se encendió superíndice 3 la mecha. Pero profundicemos un poco en estas declaraciones. ¿Por qué copyright generaron tanta polu copyright mica? Creo que la clave es en la connotación superíndice 3n que tiene la maternidad en nuestra sociedad. Tradicionalmente se ha asociado a la mujer con el rol de madre, y se ha considerado que esta es su principal función superíndice 3n en la vida. Aunque esta visión superíndice 3n está cambiando, aún persisten muchos estereotipos y expectativas sobre lo que significa ser madre.
En este contexto, que un hombre como Kerem haga un comentario sobre el potencial maternal de Ande puede ser interpretado como una forma de reafirmar estos estereotipos y de presionar a la actriz para que cumpla con estas expectativas. Además de eso, no podemos olvidar que Ande es una mujer joven y exitosa que estuvo enfocada en su carrera. Es posible que en este momento de su vida no esté copyright pensando en formar una familia, y que este tipo de comentarios puedan ser percibidos como una intrusión superíndice 3n en su vida personal. Por otro lado, también copyright N es importante considerar que Kerem podría haber hecho estas declaraciones con la mejor intención superíndice 3n, simplemente como una forma de elogiar las cualidades humanas de Ande. Sin embargo, como figuras públicas, tanto con diéresis copyright L como ella deben ser conscientes del impacto que tienen sus palabras y de la importancia de ser cuidadosos con lo que dicen. Por supuesto, estas palabras fueron tomadas con pinzas por algunos. Algunos fans, los románticos y esperanzados, vieron en estas declaraciones una seu más menos al de que Kerem aún siente algo por Ande y que incluso podrá estar visualizándola como la madre de sus hijos. Este grupo de fans siempre ha mantenido la esperanza de una reconciliación superíndice 3n entre ambos, y estas declaraciones han alimentado aún sus ilusiones. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo a la pareja y con teorías sobre un posible reencuentro. Han analizado cada detalle de las entrevistas de Kerem, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Otros, sin embargo, fueron cautelosos y lo interpretaron como un simple cumplido, una forma de reconocer las cualidades positivas de una persona a la que aprecia. Este grupo de fans, realista y menos idealista, considera que las declaraciones de Kerem no tienen ningún significado oculto y que simplemente se trata de un gesto de buena voluntad hacia Ande. Argumentan que ambos son adultos maduros que han seguido adelante con sus vidas, y que no hay razón superíndice 3n para pensar que aún sienten algo el uno por el otro. Y luego estuvieron los críticos, que acusaron a Kerem de ser insensible y de presionar a Ande con expectativas que ella quizá no comparte. Este grupo de personas considera que las declaraciones de Kerem son sexistas y que perpetúan la idea de que la principal función superíndice 3n de la mujer es ser madre. Argumentan que Ande es una mujer exitosa y que no necesita la aprobación superíndice 3n de ningún hombre para sentirse realizada. También copyright N critican a Kerem por entrometerse en la vida personal de Ande y por hacer comentarios sobre algo tan íntimo como su potencial maternal. La verdad es que la interpretación superíndice 3n de estas palabras es muy subjetiva y depende mucho de la perspectiva de cada uno. Pero lo que es innegable es que generaron un debate muy intenso en las redes sociales. Se crearon hashtags, se compartieron memes y se organizaron debates en vivo. La polu copyright Mika se extendió superíndice 3 a los medios de comunicación superíndice 3n, que se hicieron eco de las diferentes interpretaciones y opiniones. El nombre de Ande y Kerem se convirtieron en tendencia mundial, y la atención superíndice 3n medio, tica sobre ellos se intensificó superíndice 3. Y es que el tema de la maternidad siempre es delicado y genera muchas opiniones encontradas. Algunas personas consideran que es una opción superíndice 3n personal que debe ser respetada, mientras que otras creen que es una responsabilidad social y que todas las mujeres deberán aspirar a ser madres. En este contexto, las declaraciones de Kerem, aunque probablemente fueron hechas con la mejor intención superíndice 3n, pueden ser interpretadas como una forma de presión superíndice 3n o como una idealización superíndice 3n de la figura materna. Personalmente creo que es importante tener cuidado con las palabras que usamos, especialmente cuando se trata de temas tan sensibles. Todos tenemos derecho a opinar y a expresar nuestros sentimientos, pero también copyright N tenemos la responsabilidad de ser respetuosos y de evitar juicios o estereotipos. Debemos recordar que cada persona es diferente y que tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida personal. No podemos imponer nuestras expectativas o nuestros valores a los demás. Pero bueno, dejando de lado la polu copyright Mika, creo que también copyright N es importante destacar el talento y la trayectoria de Ande Eru Parrafol como actriz. Ayuda de su vida personal, Ande ha demostrado ser una profesional dedicada y una artista versátil. La hemos visto brillar en diferentes copyright neros, desde comedias románticas hasta dramas intensos, y siempre ha logrado convencer al público con su talento y su carisma. Su capacidad para conectar con el público es innegable, y esto la ha convertido en una de las actrices queridas y respetadas de Turquía. Una de las series populares en las que ha participado es, sin duda, Senu con diéresis al Cap,
donde interpreto superíndice 3 a Eda YLDZ, una joven florista que se enamora de un exitoso arquitecto interpretado por Kerem Bürsin. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo en Turquía y en muchos otros pauses, y catapultó superíndice 3 a Ande y a Kerem a la fama internacional. La química entre ellos era innegable y traspasaba la pantalla, lo que contribuyó superíndice 3 en gran medida al con diéresis copyright sito de la serie. La gente se enamoró superíndice 3 de su historia de amor y de sus personajes, y la serie se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno global. Senu con diéresis al capm, es una comedia romántica clásica, con todos los ingredientes que hacen que este geu copyright nero sea tan popular, una historia de amor improbable, personajes en traumas menos hables, situaciones divertidas y un final feliz. Pero mu ese ayu de su trama entretenida, la serie también copyright N aborda temas importantes como la ambición superíndice 3N, la perseverancia y la importancia de seguir nuestro sueño más menos os. También copyright N explora las diferencias sociales y culturales, y muestra CEU superíndice 3 mo el amor puede superar cualquier obstáculo. Otra serie en la que Ande ha demostrado su talento es Gunea Jinxlar, donde interpreto superíndice 3 a Selin Yılmaz, una adolescente rebelde y apasionada que se enfrenta a numerosos desafíos en su vida. La serie es un drama juvenil que explora temas como la identidad, la familia y el amor. Ande hizo un trabajo excelente interpretando a Selin, mostrando su capacidad para transmitir emociones complejas y para conectar con el público. Su interpretación superíndice 3N fue elogiada por la crítica y la audiencia, y la serie se convirtió superíndice 3 en un con diéresis copyright sito en Turquía. Gunea Jinxlar fue un con diéresis copyright sito en Turquía y consolidó superíndice 3 la carrera de Ande como una de las actrices prometedoras de su generación superíndice 3N. Además de estas dos series, Ande también copyright N ha participado en otras producciones como Si ya hay grados en CIAI, Alca, y Azize, donde ha demostrado su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. En cada uno de estos proyectos, Ande ha dejado su huella y ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Ha demostrado que es una actriz talentosa y comprometida, y que tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Ahora hablando de Kerem, también copyright N es importante reconocer su talento y su trayectoria como actor. Kerem es un actor carismático y versátil que ha participado en numerosas series y películas, tanto en Turquía como en Estados Unidos. Su presencia en pantalla es magnu copyright tica, y su capacidad para conectar con el público es innegable. Ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar tanto roles CEU superíndice 3 micos como dramáticos. Una de las series S populares en las que ha participado es, como ya mencionamos, Senu con diéresis al capm, donde interpreto superíndice 3 a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una personalidad fría y distante que se enamora de Eda YLDZ. Kerem hizo un trabajo excelente interpretando a Serkan, mostrando su capacidad para transmitir emociones complejas y para conectar con el público. Su interpretación superíndice 3N fue elogiada por la crítica y la audiencia, y la serie se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno global. Senu con diéresis al capm, fue un con diéresis copyright sito rotundo y catapultó superíndice 3 a Kerem a la fama internacional. Antes de Senu con diéresis al capm, Kerem también copyright N participó superíndice 3 en otras series como Eref Meselesi, Bueir Arkandan Gelecek, y Ya Yamayanlar, donde demostró superíndice 3 su talento y su versatilidad como actor. En cada uno de estos proyectos, Kerem ha dejado su huella y ha demostrado que es mucho más que un gallup N de telenovela. Ha demostrado que es un actor talentoso y comprometido, y que tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Volviendo al tema central del vídeo, creo que es importante recordar que tanto Ande como Kerem son personas ju superíndice 3 venes y talentosas que N construyendo su carrera y su vida personal. Tienen todo el derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida como quieran, sin tener que someterse a las expectativas o a las presiones de los DMS. Creo que como fans y como espectadores, debemos respetar su privacidad y evitar hacer juicios o sacar conclusiones precipitadas sobre su vida personal. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración superíndice 3N. Creo que como fans y como espectadores, deberíamos enfocarnos en apreciar su talento y su trabajo como actores y en apoyar sus proyectos futuros. Al final del día lo que realmente importa es que sean felices y que puedan seguir desarrollando su potencial como artistas.
Y hablando de futuros proyectos, hay muchos rumores y especulaciones sobre lo que les depara el futuro a Ande y a Kerem. Algunos dicen que N trabajando en nuevos proyectos juntos, mientras que otros aseguran que N enfocados en sus carreras por separado. La verdad es que no sabemos con certeza qué copyright les depara el futuro, pero lo que sabemos es que tienen un gran talento y un gran potencial, y que seguramente nos sorprenderá N con sus superíndice 3 trabajos. Solo podemos esperar y ver qué copyright nos tienen preparado. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre las declaraciones de Kerem y sobre el impacto que han tenido en las redes sociales. Recuerden que mi intención superíndice 3N no es juzgar ni criticar a nadie, sino simplemente ofrecerles una perspectiva diferente y fomentar el debate y la reflexión superíndice 3N. Como siempre, los invito a dejar sus comentarios y a compartir sus opiniones sobre este tema. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre las declaraciones de Kerem? ¿Creen que han de ser una buena madre? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Me encantaría leer sus comentarios y saber qué copyright piensan al respecto. Su participación superíndice 3N es fundamental para enriquecer este debate y para entender las diferentes perspectivas. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor del mundo de las series turcas. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de drama, romance y giros inesperados. Que disfrútenla al máximo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden siempre lo importante es el respeto y la empatia hacia los demás hasta la superíndice 3 Sima.